Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube Monedas de 1.000.000. Hoy vas a descubrir algo que probablemente has pasado por alto durante años. Algo que puede estar escondido justo en ese frasco de monedas sueltas que ignoras cada día, y que, en el escenario correcto, ha llegado a despertar cifras que rozan lo impensable en subastas privadas y colecciones de alto nivel. Porque hablamos del centavo Lincoln de 1941 sin marca de seca, una moneda que, a simple vista, parece común, incluso insignificante, pero que en el mundo de la numismática avanzada puede convertirse en un verdadero punto de inflexión entre gastar sin pensar o descubrir un pequeño tesoro histórico. Y aquí es donde todo cambia. Porque la mayoría de personas se divide en dos tipos, los que ven monedas y los que ven oportunidades. Los que pagan el café con cambio sin mirar, y los que, por un instante, observan cada centavo como si pudiera contener una historia oculta o una sorpresa de miles de dólares. Ahora dime algo, ¿cuándo fue la última vez que revisaste realmente tus monedas? No de forma superficial, sino con atención real. Porque el 1941 Lincoln with Penny sin marca de seca, producido en Filadelfia, es técnicamente común en su versión estándar, sí, común, pero aquí es donde la historia se vuelve peligrosa para tu billetera, porque lo verdaderamente valioso nunca es lo obvio. Lo que transforma esta moneda de uno más a pieza de colección extrema no es su fecha, sino sus errores, su estado de conservación y sus anomalías de acuñación. Y eso es lo que vamos a desentrañar ahora. Primero, entendamos el contexto. En 1941, Estados Unidos estaba al borde de su entrada en la Segunda Guerra Mundial. La economía estaba en transición, la producción industrial se aceleraba, y la Casa de la Moneda de Filadelfia trabajaba a un ritmo intenso para abastecer la circulación masiva de centavos Lincoln. Sin embargo, cuando la producción se acelera, los errores aparecen. Y en numismática, los errores no son defectos. Son oportunidades. Aquí es donde entra el primer punto crítico, el famoso no mint mark. Muchos creen que la ausencia de marca es rara, pero en 1941, las monedas de Filadelfia no llevaban marca de seca. Así que la verdadera rareza no está ahí. Está en lo que ocurre durante el proceso de acuñación. Y ahora presta atención, porque esto es importante. Los errores más buscados en este centavo incluyen doble acuñación, también conocida como double da. Desplazamientos del diseño, donde la imagen aparece ligeramente fuera de centro. Errores de laminación, donde el metal se separa en capas. Golpes débiles o weak strikes, donde los detalles del Lincoln se pierden parcialmente. Y en casos extremadamente raros, piezas que combinan múltiples errores al mismo tiempo. Estos no son detalles menores. Son los factores que pueden transformar un centavo de un centavo en una pieza de colección que despierta guerras de pujas en subastas especializadas. Ahora detente un segundo. Sí, literalmente detente. Ve a dónde guardas tus monedas. Ese cajón. Ese frasco. Ese bolsillo viejo de chaqueta. Porque si hay una posibilidad mínima de que tengas un 1941 Whitpenny con un error significativo, ignorarlo puede ser la diferencia entre un recuerdo sin valor y una pieza histórica certificada. Volvamos. El segundo factor clave es el estado de conservación. En numismática profesional, el grado lo es todo. Un 1941 Lincoln Sand en estado circulado puede valer apenas centavos o unos pocos dólares. Pero en grados altos como MS-65, MS-66 o superiores, la historia cambia radicalmente. El brillo original de la superficie, la nitidez de los detalles en la cara de Lincoln y la ausencia de marcas de circulación son lo que convierten una moneda ordinaria en un objeto de deseo para coleccionistas serios. Y aquí es donde el mercado se vuelve interesante. Porque cuando se combinan errores raros y conservación excepcional y demanda de coleccionistas, los precios pueden escalar de forma inesperada.
En algunos casos documentados dentro del mercado numismático estadounidense, piezas de Lincoln with Penny con errores extraordinarios han alcanzado cifras de miles de dólares y en situaciones extremadamente competitivas. Ejemplares únicos han sido reportados en rangos mucho más altos en subastas privadas y ventas especializadas. Algunas estimaciones del mercado de coleccionistas de alto nivel incluso colocan escenarios extremos, no comunes, pero posibles, en valores que pueden acercarse a cientos de miles de dólares para piezas verdaderamente únicas, certificadas y con procedencia impecable. Y sí, aquí es donde aparece la tensión real. Porque la diferencia entre una moneda de 1 centavo y una pieza de colección de alto valor no siempre está en lo que ves a simple vista. Está en lo que el ojo común ignora. Ahora dime algo otra vez. ¿Cuántas veces has gastado monedas sin mirarlas? Eso es exactamente lo que hace este tipo de descubrimientos tan poderosos y tan injustos para quienes no saben qué buscar. Pero sigamos. El 1941 Lincoln with Penny también es interesante por su composición. Está hecho principalmente de cobre, lo que le da un atractivo adicional para coleccionistas que buscan piezas de la era preguerra. La pátina natural que desarrolla con el tiempo puede aumentar su valor visual, especialmente si presenta tonos originales de rojo, marrón o una mezcla de ambos. Sin embargo, cuidado. Porque no todo lo que brilla es valioso. Y no todo lo viejo es raro. El mercado está lleno de monedas comunes disfrazadas que parecen especiales pero no lo son. Por eso la autenticación profesional es crucial. Servicios de certificación como PCGS o NGC son los que determinan si una pieza realmente merece atención de alto nivel o si solo es una moneda de bolsillo con historia, pero sin valor significativo. Y ahora viene el giro más importante. El verdadero fantasma del mercado no es la moneda común. Es la moneda que debería haber sido común, pero no lo es por un error único. Una combinación específica de error de acuñación y estado perfecto y demanda activa puede convertir este centavo en una pieza casi imposible de rastrear en circulación moderna. Por eso muchos coleccionistas lo llaman un fantasma numismático. No porque no exista, sino porque casi nadie lo encuentra. Y cuando aparece, no dura mucho tiempo en manos del público general. Ahora estamos entrando en la recta final. El mercado actual de monedas Lincoln with Penny sigue mostrando una tendencia interesante, el aumento del interés por monedas de circulación antigua. En tiempos de incertidumbre económica, cada vez más personas buscan valor oculto en objetos cotidianos. Y eso genera algo poderoso, competencia. Más competencia significa más presión en subastas. Más presión significa precios más altos para piezas raras. Y aquí es donde el 1941 con errores críticos entra en la conversación de coleccionistas serios. Porque no se trata solo de historia. Se trata de oportunidad. Se trata de saber algo que otros ignoran mientras gastan sin mirar. Y ahora, el momento final. Si alguna vez encuentras un 1941 Lincoln with Penny en excelente estado, no lo subestimes. Obsérvalo. Compáralo. Analízalo. Porque incluso una pequeña anomalía puede cambiar su categoría por completo. Y en el mundo de la numismática, la categoría lo es todo. Antes de terminar, recuerda esto. Las monedas no solo son dinero. Son registros físicos del tiempo. Y a veces, el tiempo guarda sorpresas que el presente ha olvidado. Pero esto apenas comienza. Porque en el próximo video vamos a revelar una moneda aún más enigmática, una pieza tan rara que muchos coleccionistas experimentados ni siquiera creen haberla visto en circulación real. Una moneda que podría cambiar por completo lo que crees saber sobre el valor del cambio suelto. Y si crees que este centavo de 1941 es interesante, espera a ver lo que viene después. En algún lugar entre el ruido metálico de la producción en masa y el silencio de una simple moneda olvidada en un frasco de vidrio, se esconde una historia que podría cambiar por completo la forma en que miras tu bolsillo.
Porque lo que tienes en la mano ahora mismo, podría no ser solo un centavo. Podría ser una puerta. Una puerta hacia una de las sorpresas más inesperadas del mundo del coleccionismo estadounidense, el centavo Lincoln de 1944 sin marca de seca visible, una moneda que, en su versión más común, parece insignificante, pero que, bajo ciertas condiciones extremadamente raras, puede transformarse en una pieza de alto valor en el mercado numismático. Y aquí es donde surge la primera gran pregunta. ¿Cuántas veces has gastado monedas sin mirarlas 2 veces? Un café. Una máquina expendedora. Un billete de estacionamiento. El típico gesto automático del es solo un centavo. Pero los coleccionistas no piensan así. Ellos saben algo que la mayoría ignora: en el mundo de la numismática, lo ordinario puede esconder lo extraordinario, y lo más valioso casi siempre parece lo más común. Ahora, detente un segundo. Sí, ahora mismo. Si tienes una alcancía, un cajón, o ese vaso lleno de monedas olvidadas, este es el momento de mirarlo. Porque lo que estás a punto de entender podría cambiar cómo ves cada centavo que pasa por tus manos. Bienvenido al mundo del Lincoln with Penny de 1944. Pero no cualquier 1944. Estamos hablando de ejemplares sin marca de seca visible y, en casos excepcionales, con errores de acuñación tan inusuales que los expertos los consideran fantasmas del sistema. Y en el mercado adecuado, con certificación y autenticidad confirmada, algunas de estas piezas pueden alcanzar cifras que rozan lo increíble, llegando incluso a niveles de cientos de miles de dólares en subastas especializadas. Pero no nos adelantemos. Primero hay que entender por qué esta moneda existe y por qué algunos ejemplares se han convertido en leyenda. El año es 1944. Estados Unidos está saliendo de la era de la Segunda Guerra Mundial. La economía se reorganiza, las fábricas vuelven a la producción civil, y la Casa de la Moneda retoma materiales tradicionales para la fabricación del centavo Lincoln, principalmente cobre. Sin embargo, el caos industrial de la época no desaparece de inmediato. Y es precisamente en ese tipo de transición donde nacen los errores más valiosos. Ahora, aquí viene un punto clave que muchos desconocen. El centavo de 1944 fue producido en grandes cantidades en distintas casas de moneda como Filadelfia, Danbury y San Francisco. La mayoría no lleva marca de seca, especialmente los de Filadelfia. Pero lo verdaderamente interesante no es lo que falta en la moneda, sino lo que no debería estar ahí. Y aquí entra uno de los errores más famosos y buscados por coleccionistas avanzados: los centavos de 1944 acuñados en acero en lugar de cobre. Imagina esto. En medio de la producción, algunos planchetes de acero sobrantes del año anterior fueron accidentalmente utilizados. El resultado: un centavo de 1944 que no debería existir en ese metal. Una anomalía. Un accidente. Un error que convierte una moneda común en una pieza casi mítica. Pero atención. No todos los 1944 sin marca de seca son raros. De hecho, la mayoría no tiene ningún valor extraordinario más allá de su valor nominal o un pequeño premium para coleccionistas. Y aquí es donde muchos cometen el error más caro de todos: asumir que cualquier moneda antigua vale una fortuna. No. El verdadero valor está en los detalles. Ahora escucha esto con atención. Si una moneda de 1944 presenta características inusuales como peso incorrecto, color diferente al cobre típico, o propiedades magnéticas, podrías estar frente a un error de acuñación extremadamente raro. Y en ese punto, ya no estás hablando de centavos. Estás hablando de historia. Y potencialmente, de dinero serio. Pero déjame hacerte una pausa importante aquí. Mira cualquier centavo de 1944 que tengas cerca. ¿Es completamente cobrizo? ¿O tiene un tono extraño, más oscuro, más grisáceo?
Porque si es así, necesitas seguir prestando atención. Ahora, volvamos a la historia. Durante décadas, estas piezas han sido estudiadas, clasificadas y buscadas por coleccionistas de todo el mundo. Sin embargo, su aparición en el mercado sigue siendo limitada. No porque no existan monedas, sino porque los ejemplares verdaderamente especiales son extremadamente escasos. Y en numismática, la escasez no es solo un detalle. Es el motor del valor. Los coleccionistas avanzados, casas de subastas y expertos en certificación analizan cada centavo con herramientas de precisión, espectrometría de metales, medición de peso exacto, inspección microscópica de detalles de acuñación. Porque un simple error de composición puede transformar una moneda común en una pieza de alto interés histórico. Y aquí es donde entra el concepto de mercado caliente. En los últimos años, el interés por monedas de error ha aumentado de forma significativa. Más personas están revisando sus colecciones, más compradores están buscando piezas únicas, y más subastas están registrando ventas sorprendentes. Algunas monedas de error verificadas han alcanzado cifras que van desde miles hasta cientos de miles de dólares, dependiendo de su autenticidad, estado de conservación y demanda en el momento de la venta. Pero hay algo que debes entender con claridad. El valor no está garantizado. El mercado numismático es exigente, técnico y muy estricto. Una pieza debe ser autenticada por servicios profesionales reconocidos para tener cualquier valor significativo. Sin certificación, sigue siendo una moneda. Con certificación, puede ser una historia completamente diferente. Ahora, vuelve a mirar tu moneda mentalmente. No la que imaginas perfecta, sino la que parece normal, desgastada, incluso ignorada en el fondo de un cajón. Porque ahí es donde ocurren los descubrimientos más inesperados. Y aquí va otro momento importante. Detente otra vez. Sí, otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que realmente examinaste el cambio que recibes? La mayoría de las personas no lo hace nunca. Y es precisamente esa indiferencia la que mantiene vivas las oportunidades del coleccionismo. Porque mientras unos gastan sin mirar, otros buscan. Y a veces encuentran. Ahora, volvamos al 1944. El atractivo de esta moneda no es solo su antigüedad. Es su conexión con una era de transición industrial, su posible aparición en versiones con errores de composición y su lugar dentro de una de las series más coleccionadas de la historia de Estados Unidos, el Lincoln White Penny. Cada detalle cuenta. El relieve de Lincoln. La tipografía. El desgaste natural. Y sobre todo, el metal. Porque el metal revela la verdad. Y la verdad, en este caso, puede ser sorprendente. Algunos ejemplares excepcionales han sido discutidos en subastas y colecciones privadas, donde su rareza y condiciones únicas han generado ofertas intensas entre coleccionistas. En casos extremos y muy específicos, piezas con características auténticas verificadas pueden alcanzar valores que sorprenden incluso a expertos experimentados. Pero nuevamente, el punto clave no es prometer riqueza. Es entender el potencial oculto detrás de objetos cotidianos. Y eso es lo que hace tan poderoso este tipo de monedas. No son solo metal. Son posibilidades. Y ahora llegamos al punto final. Si este tipo de historia te ha hecho mirar tus monedas de otra forma, entonces ya has dado el primer paso que muchos nunca dan, la curiosidad activa. Porque el coleccionismo no empieza con una compra. Empieza con una pregunta. ¿Qué estoy ignorando todos los días sin darme cuenta? Y si el 1944 te parece interesante, espera a descubrir lo que esconden ciertos centavos de Lincoln con errores de doble acuñación, fechas ocultas o variaciones casi invisibles al ojo humano. Pero eso, es una historia para otro video. Si tienes una moneda de 1 centavo en el bolsillo ahora mismo, podrías estar sosteniendo algo que cambia vidas o simplemente otro gasto perdido en el olvido.
Porque aquí está la verdad que muchos no quieren escuchar: la mayoría de las personas en Estados Unidos no revisa su cambio. Pagan, reciben monedas, las tiran en un frasco, y siguen su día. Pero en ese descuido cotidiano, se esconden historias de 6 y hasta 7 cifras. Y hoy vamos a hablar de una de las más misteriosas dentro del mundo de la numismática estadounidense, el centavo Lincoln With Penny de 1958 con marca de CKD. Una moneda que, en ciertas condiciones extremadamente raras y controversiales, ha sido asociada con valores de subasta que alcanzan cifras tan altas como $735,000. Ahora detente un segundo. Sí, tú que estás escuchando esto, ¿cuándo fue la última vez que revisaste realmente tu cambio? Porque aquí comienza la línea divisoria entre dos tipos de personas: el que ve monedas y el que ve oportunidades. En la superficie, el centavo de 1958 te parece completamente ordinario. Fue acuñado en Denver, en una época donde Estados Unidos estaba cerrando el ciclo de los famosos Lincoln With Pennies, que comenzaron en 1909 y terminaron oficialmente en 1958. Ese detalle ya es importante. 1958 no es solo un año cualquiera, es el último año de una era. Y cuando algo es el último, la historia siempre lo vuelve más interesante de lo que parece. Sin embargo, el 1958 no es raro por su existencia, sino por lo que ocurrió en casos excepcionales durante su producción. Errores. Variaciones. Anomalías. Pequeños defectos que el ojo común nunca detecta, pero que el mercado de coleccionistas persigue como si fueran oro puro. Ahora, atención. Antes de seguir, haz una pausa mental y piensa en esto. ¿Cuántas monedas han pasado por tus manos esta semana sin que las mires de verdad? 1, 10, 100. Porque mientras tú pagas café, gasolina o supermercado, alguien en algún lugar del país podría estar vendiendo una moneda similar a la que tú ignoraste por miles de dólares. Y eso es exactamente lo que hace al 1958 de tan intrigante. El centavo Lincoln de 1958 fue producido en grandes cantidades en la Casa de la Moneda de Denver. La mayoría son comunes. Baratos. Incluso hoy pueden valer solo unos centavos o unos pocos dólares en estado sin circular. Pero dentro de ese océano de monedas ordinarias, existen variantes extremadamente raras asociadas a errores de acuñación. Y aquí es donde la historia cambia. Hablamos de errores como dobles acuñaciones sutiles, donde el diseño se imprime 2 veces con un ligero desplazamiento. Desplazamientos del troquel, que provocan que partes del diseño aparezcan fuera de centro. Planchetes defectuosos, donde el metal base no cumple especificaciones exactas. Y en casos aún más raros, combinaciones de múltiples errores en una sola pieza. Estas no son monedas comunes con defectos visibles, son anomalías casi fantasmales dentro del sistema de producción. Y aquí viene el punto crítico. Los coleccionistas no buscan perfección. Buscan lo opuesto. Buscan lo inesperado. Porque una moneda normal vale un centavo. Pero una moneda con historia, con error, con identidad única, puede romper el techo del mercado. Ahora bien, hablemos de algo importante: la leyenda del valor. Se han reportado casos en el mercado de subastas donde ejemplares extremadamente raros del 1958 con errores certificados por Grading Services profesionales, han alcanzado cifras que sorprenden incluso a expertos. Algunas ventas privadas y subastas especiales han sido asociadas con valores que van desde miles de dólares hasta escenarios extremos cercanos a los $735,000. Pero atención, no todas las monedas lo valen. De hecho, casi ninguna lo vale. Y aquí es donde la mayoría de personas pierde dinero, porque confunden moneda vieja con moneda valiosa. No es la edad. No es el cobre. Es la rareza combinada con condición perfecta y error verificable. Otro momento, detente aquí otra vez.
Si tienes monedas cerca, ve a revisarlas ahora mismo. Sí, ahora. Porque la diferencia entre ignorar y descubrir puede ser literalmente la diferencia entre $0 y una fortuna inesperada. El 1958 se ha convertido en una especie de fantasma del mercado por una razón clave: no hay registros consistentes de grandes cantidades de errores confirmados. Eso significa que cada vez que aparece un auténtico y certificado, el mercado reacciona con intensidad. Oferta baja. Demanda alta. Emoción extrema. Y en economía, esa combinación siempre genera explosiones de valor. Pero hay algo aún más interesante. La mayoría de estas monedas potencialmente valiosas no están en museos. No están en bóvedas secretas. Están en hogares comunes. En cajas de herramientas. En frascos de vidrio sobre escritorios. En bolsillos de chaquetas olvidadas. Esperando. Y ahora pensemos como coleccionistas. Si un error de acuñación es tan pequeño que solo se detecta bajo aumento profesional, ¿cuántas personas lo han tenido en sus manos sin saberlo? Cientos. Miles. Quizás millones. Y solo unas pocas han sido identificadas correctamente. El mercado actual de monedas raras en Estados Unidos está viviendo un momento de crecimiento explosivo. Cada año, más coleccionistas entran al juego. Más subastas digitales aparecen. Y más compradores internacionales elevan los precios de piezas únicas. Eso significa algo simple pero poderoso. Lo raro se está volviendo aún más valioso con el tiempo. Ahora imagina esto. Estás en una tienda. Pagas en efectivo. Recibes cambio. Entre esas monedas hay un simple centavo de 1958. Tú lo guardas sin pensar. Pero ese pequeño objeto podría tener un error microscópico que lo convierte en una pieza de 6 cifras. La pregunta no es si existe. La pregunta es, ¿lo reconocerías? Y aquí es donde entra la verdadera diferencia entre perder y ganar. El conocimiento. Porque en el mundo de la numismática, la información es literalmente dinero. Otro punto de atención. Muchos intentan limpiar monedas antiguas para mejorarlas. Gran error. En el mercado de coleccionistas, limpiar una moneda puede destruir hasta el 90% de su valor potencial. Una moneda rara debe mantenerse tal como fue encontrada. Auténtica. Sin alterar. Con su historia intacta. El 1958 sigue siendo un misterio fascinante porque representa el final de una era y el inicio de otra. Después de este año, el Lincoln Whip Penny desapareció y fue reemplazado por nuevos diseños. Eso hace que cualquier variación de este último año tenga un peso emocional adicional para los coleccionistas. Es el último capítulo de una historia de casi 5 décadas. Y en los mercados de subastas, las historias importan tanto como el metal. Porque cuando un coleccionista paga, no solo compra una moneda. Compra una narrativa. Una rareza. Una posibilidad. Ahora la resolución es clara. ¿Es común el 1958? Sí. ¿Son valiosos todos? No. ¿Existen versiones extremadamente raras con errores certificados que alcanzan valores extraordinarios? En casos muy específicos, sí se han reportado cifras impactantes en subastas y ventas privadas, especialmente cuando la autenticidad es verificada por entidades profesionales. Pero aquí está la clave final: el verdadero valor no está en la moneda que todos ven, sino en la que casi nadie sabe identificar. Y si has llegado hasta aquí, ya sabes más que la mayoría de personas que pasan monedas todos los días sin mirarlas. Pero esto apenas comienza. Porque en el próximo video vamos a revelar otra pieza aún más enigmática. Una moneda que muchos creen imposible de encontrar en circulación. Y que algunos aseguran que podría estar escondida todavía en cambio común hoy. La pregunta es simple.
¿Será tu próxima moneda la que cambie todo? Hay momentos en la historia del dinero en los que una simple moneda deja de ser cambio y se convierte en una pista. Una pista de riqueza oculta, de errores olvidados por la casa de la moneda y de oportunidades que, para muchos, ya han pasado demasiado rápido. Hoy vamos a hablar de un centavo que parece ordinario, pero que está rodeado de confusión, mitos y una obsesión creciente en el mundo del coleccionismo. El Lincoln One Cent With Penny de 1955 con marca de CKD. Y antes de que sigas, una pregunta directa, ¿cuántas veces has recibido un centavo como vuelto y lo has ignorado sin mirarlo? Porque ahí mismo, en ese gesto automático, es donde los coleccionistas se separan en dos mundos, el del gastador y el del que descubre fortuna en su bolsillo. En el mundo del dinero, hay una regla silenciosa que casi nadie cuestiona: lo común se gasta, lo raro se guarda. Pero aquí está el problema: lo que parece común no siempre lo es. Y lo que parece valioso, muchas veces es solo ruido. El centavo Lincoln de 1955 con marca de pertenece a esa zona gris donde nacen los mitos más poderosos del coleccionismo moderno. Durante décadas, este año ha sido envuelto en confusión, principalmente por el famoso error de acuñación conocido como el 1955 Double Da, una de las piezas más estudiadas y buscadas en la numismática estadounidense. Sin embargo, ese error en particular no es el de Danner. Y aquí es donde empieza la historia real, y también donde muchos coleccionistas novatos se equivocan. Acto 1. El gancho, el error que nadie quiere perder. Detente un segundo. Si tienes una alcancía, un frasco de monedas o incluso cambio suelto en tu cartera, revísalo ahora mismo. Sí, ahora. Porque lo que vas a aprender podría cambiar la forma en la que miras cada centavo que pasa por tus manos. El Lincoln With Penny de 1955 con marca de CKD fue acuñado en la Casa de la Moneda de Danner. A simple vista, es una moneda común de cobre, parte de una producción masiva de millones de unidades destinadas a circular sin importancia especial. Pero en el mundo del coleccionismo moderno, lo importante no siempre es lo que la moneda es, sino lo que podría ser bajo condiciones excepcionales. Y aquí entra el miedo silencioso que mueve este mercado, la posibilidad de haber gastado, sin saberlo, una pieza rara. Imagina esto: alguien paga un café de $3 con un puñado de monedas y entre ellas, sin saberlo, pasa un centavo que en condiciones certificadas y específicas podría alcanzar cifras sorprendentes en subastas especializadas. ¿Exageración? A veces sí. ¿Imposible? No siempre. Y ese no siempre es lo que mantiene vivo el juego. Acto 2. La confrontación detrás del mito del 1955 de. Ahora vamos al centro del misterio. El 1955 de Lincoln With Penny no es, por sí mismo, una de las monedas más raras de la serie Lincoln. De hecho, su tirada fue relativamente alta para la época, producida en Danner como parte del flujo normal de circulación. Pero aquí es donde el mercado se vuelve interesante y peligroso. Porque muchas veces, cuando se habla de 1955 centavo raro, en realidad se está mezclando información con el famoso error de doble acuñación del 1955 Philadelphia, no el de. Ese error, el auténtico protagonista de la historia, muestra un efecto de doble imagen en la fecha y letras, causado por un desalineamiento en el proceso de acuñación. Es tan visible que incluso sin lupa se puede notar. El 1955 de, en cambio, entra en otra categoría, la de monedas que solo alcanzan valores elevados bajo condiciones extremadamente específicas. ¿Cuáles? Estado casi perfecto de conservación, MS65 o superior certificado, errores menores de troquel, o variantes de acuñación extremadamente inusuales documentadas por servicios de certificación. Y aquí viene la parte crítica: el mercado no paga por lo común. Paga por lo verificable, lo certificado y lo verdaderamente escaso. Sin embargo, en foros, videos y mercados secundarios,
Este centavo ha sido inflado por la confusión constante con el error double da. Y eso ha creado una ilusión peligrosa, la idea de que cualquier 1955 puede ser una mina de oro. Pausa aquí. Porque esta es la diferencia entre un coleccionista informado y alguien que está a punto de vender su ilusión por unos pocos dólares. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas monedas han pasado por tus manos sin que nadie las examine realmente? La mayoría de las personas no mira detalles. No revisa bordes. No observa la alineación de la fecha. Simplemente gasta. Y ahí es donde el sistema numismático se vuelve fascinante, porque el valor no está en la moneda, está en la observación. En casos muy selectos de monedas de mediados del siglo XX, incluyendo errores certificados de Lincoln Sands, el valor en subasta puede escalar desde unos pocos dólares hasta cifras de 5 o 6 dígitos. Pero solo cuando haya autenticación, demanda y rareza comprobada. En el caso del 1955 hablar de cifras cercanas a cientos de miles de dólares pertenece más al terreno de casos excepcionales, especulativos o malinterpretados en el mercado digital. Aún así, la emoción persiste. Porque cada año, nuevos coleccionistas entran al mercado creyendo haber encontrado la pieza perdida. Y algunos, efectivamente encuentran algo. Acto 3. La resolución, el juego real del valor. Aquí es donde todo se vuelve claro. El verdadero valor de una moneda no está en su edad, ni en su denominación, sino en 3 factores. Condición. Rareza comprobada. Demanda del mercado. El Lincoln Whitpenny de 1955 es, en términos generales, una moneda accesible para coleccionistas. Pero su conexión con errores famosos lo ha convertido en un imán de atención. Y la atención, en el mundo del dinero, siempre tiene un precio. En subastas reales, las piezas más valiosas del universo Lincoln Sand no son necesariamente las más antiguas, sino aquellas con errores auténticos y certificados, especialmente los relacionados con acuñaciones dobles o troqueles defectuosos. Ahí es donde el mercado puede volverse explosivo. Pero también donde la decepción es común. Porque por cada historia de una moneda vendida por miles, hay cientos de personas que creyeron tener una fortuna, y solo tenían un centavo normal. Y aquí viene el giro final. La verdadera riqueza en este mundo no siempre está en encontrar la moneda rara, sino en aprender a distinguirla antes de gastar o regalar lo que otros ignoran. Ahora, un segundo de atención. Si tienes monedas frente a ti, haz esto mentalmente, no las veas como dinero suelto. Míralas como archivos históricos. ¿Ves la fecha? ¿Ves la marca de seca? ¿Ves detalles que nunca habías notado? Porque en ese nivel de observación es donde nacen los verdaderos descubrimientos. Y mientras la mayoría sigue ignorando el cambio en su bolsillo, el mercado de coleccionismo sigue creciendo, impulsado por la nostalgia, la escasez y la búsqueda de oportunidades ocultas. En el caso del 1955 de Lincoln Whitpenny, la lección es clara, no todo lo que circula es raro, pero todo lo raro empieza circulando. Y ese pequeño matiz es lo que mantiene a los coleccionistas revisando frascos, cajas y cajones una y otra vez. Porque nadie quiere ser la persona que gastó una pieza importante, sin saberlo. Y ahora que ya conoces la historia detrás del mito del 1955 la pregunta no es qué tan valiosa es esta moneda. La verdadera pregunta es, ¿qué otras monedas están pasando por tus manos en este mismo momento sin que lo sepas? Porque la próxima gran historia del coleccionismo no está en un museo. Está, probablemente, en un bolsillo cualquiera. Y en el próximo video, vamos a revelar otra moneda aún más intrigante, una pieza envuelta en errores de acuñación tan extraños que incluso los expertos siguen debatiendo su origen hasta hoy.